Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos. Sea la bendición de nuestro Padre eterno, Rey del universo, Creador de todas las cosas sobre nosotros en este día especial, día de reposo, día de Shabbat. Podemos tomar asiento. Mi voz afirma servirte a ti, pero mis actos dicen todo lo contrario. Mi voz afirma servirte a ti, pero mis actos dicen todo lo contrario. El Hijo honra a su Padre y el siervo teme a su Señor. El Hijo honra a su Padre y el siervo teme a su Señor. Sí, pues Él es mi Padre, ¿dónde está mi honra a Él? Sí, pues Él es mi Señor, ¿dónde está mi temor a Él? ¿A quién sirvo? Sé a quién sirvo. ¿A quién sirvo? No sé a quién sirvo. ¿A quién sirvo? Sé a quién sirvo. ¿A quién sirvo? No sé a quién sirvo. Amado Padre, tú que estás sentado en tu trono, Señor, estamos aquí nosotros, tus hijos, y queremos decirte, Padre, que queremos servirte. Queremos servirte en espíritu y en verdad, con plena convicción, pero que esa convicción vaya acompañada, Padre amado, de esas acciones concretas, esas acciones contundentes que afirmen el servicio, la honra y el honor que a ti debemos, Señor. Que así sea en nuestras vidas, que podamos apartar todo obstáculo, todo aquello que nos impide venir ante ti, ante tu presencia santa, maravillosa, y servirte. Entregarte a ti toda la honra y todo el honor, con nuestros labios, con nuestros corazones, con nuestra mente, con nuestras acciones. Que nuestra obediencia sea el mejor de los sacrificios, con olor grato, llegando ante ti, ante esa presencia hermosa y maravillosa, a la cual nos debemos hoy y siempre. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Señor,
Por ello te honramos y a ti tememos y a ti te servimos. Que esta mañana se reafirme en nuestros corazones y en nuestra vida ese compromiso de servicio, de amor infinito hacia ti. Porque tú te has dado completamente a nosotros y lo has manifestado con acciones concretas. La más grande y sublime, entregar a tu Hijo, a tu siervo, a tu escogido, sin pecado por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, oh Señor, Rey del universo, a través de tu Hijo amado Yehoshua, a quien esperamos de los cielos, para que venga y reine sobre todos nosotros, Señor, e implante tu sistema en esta tierra. Por los méritos de Él, nos acercamos a ti. Amén y amén. El Eterno no retarda su promesa, es paciente no queriendo que perezcas, nos concede su amor y misericordia una nueva oportunidad. El Eterno no retarda su promesa, es paciente no queriendo que perezcas, nos concede su amor y misericordia una nueva oportunidad. Pero el día del Señor vendrá, necesario es vivir en santidad. Procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha y en paz. Pero el día del Señor vendrá, necesario es vivir en santidad. Procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha y en paz, sin mancha y en paz. Así es, Señor. Esperamos desde los cielos esa venida de tu Hijo amado, el cual reconocemos que tú no es que retardas tu promesa, sino que eres paciente, amado Padre, no queriendo que nadie, absolutamente nadie, perezca. A través de tu amor y misericordia nos das esa oportunidad especial. En este año que comienza, una nueva oportunidad emerge en nuestras vidas para que podamos hacerlo mejor y podamos, Señor, corresponder el amor a través de la santidad y de la obediencia. Sabemos, Señor, que ese día está cerca y vendrá, pero es necesario para nosotros vivir en esa santidad maravillosa y preciosa que solo tu palabra santa, maravillosa, puede establecer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todo aspecto fuera de ella es extraño y contrario, Padre, y no nos lleva sino es a la perdición. Pero todo dentro de tu Torá, dentro de tus mandamientos,
es el camino de santidad que debemos buscar. Procuremos, amados hermanos, con diligencia presentarnos ante el Padre sin mancha y en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por tu amor a través de tu Hijo amado Yahushua, a quien esperamos de los cielos. Que venga pronto y que venga en nuestros días. Por los méritos de Yahushua, oramos a ti en esta mañana, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, amados hermanos, nuevamente. Bueno, creo que no es necesario preguntar qué día es hoy, porque es obvio que estamos en el día de Shabbat, el día santo de Adonai. Pero sí me gustaría preguntarles qué fecha tenemos hoy. ¿Cuál es la fecha? El día de la semana lo sabemos porque estamos aquí, pero ¿qué fecha tenemos hoy? ¿Saben qué fecha es hoy? El día número 10 del primer mes, el mes de Abid. Por lo tanto, este Shabbat toma una connotación súper especial, porque a partir de hoy se marca una diferencia esencial, muy esencial, en el servicio para nuestro Padre eterno. Y esa diferencia no la marcamos nosotros. No. ¿La marca quién? El propio Padre a través de su palabra. Porque hoy comienza entonces un ejercicio espiritual de 4 días que nos va a llevar indefectiblemente a el día 14 de Abid y por consiguiente el día 15, que es el día de la celebración. No podemos celebrar Pesaj sin antes este periodo de 4 días que estaremos escogiendo y revisando el Cordero. Por ello, les invito especialmente para hoy en la tarde, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde estaremos comenzando con la revisión del Cordero. 4 días nuevamente estaremos viendo todo lo que tiene que ver con ese aspecto tan importante, porque no podemos celebrar Pesaj sin ese Cordero. El Cordero de Adonai, como dijo Yohanan, que quita el pecado del mundo. Así que entonces les invito para las 3 de la tarde estar atentos para todo lo que será este evento que comienza hoy y que marca definitivamente ya el rumbo para celebrar Santa Convocación el día 14, cerrando el 14 y comenzando el día 15 de Abid. Tenemos para hoy la parashá número 42, parashá Matot, en su primera parte. Comprende desde el capítulo 30 del Sefer Bamidbar hasta el capítulo 31, versículo 16. Todo el capítulo 30 y parte de este capítulo 31 hasta el versículo 16 estaremos estudiando la porción de esta mañana. Los escritos apostólicos, Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21, y la Haftará, el profeta Jonás, capítulo 2, versículo 6 al 10. Son entonces los textos de la palabra, de la Torá y de los escritos apostólicos que estaremos revisando en esta mañana. ¿Ok? Bueno, ya los niños pasaron las clases, ¿verdad? Ok. Vamos entonces, ya viendo los niños a sus clases pasado a sus clases, vamos entonces nosotros a la nuestra. Estaremos leyendo los escritos apostólicos en Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21, donde nos dice la escritura a través de Rav Shaul
Y dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra especial de este capítulo 12 de Romanos. Este capítulo 12 de Romanos es conocido como los deberes del creyente. Los creyentes tenemos unos deberes cotidianos, deberes específicos a los cuales necesariamente tenemos que atender. ¿Por qué? Porque estos deberes son parte de la vida. Ahora, estos deberes, ¿quién los ha establecido? No los está estableciendo Rab Shaul, el apóstol Pablo, no. Rab Shaul lo que está haciendo es eco de lo que ya la Torá establece, de lo que ya la Torá nos enseña, de lo que los profetas constantemente han venido a establecer en Israel y a decir y a reafirmar en cada generación. Cada generación necesitamos escuchar esto una y otra vez. Una y otra vez. Por eso, acá en nuestra congregación, repetidamente escuchamos estas palabras. Las decimos. El compromiso que cada uno tiene, ¿cuál es? Es internalizar estas palabras. Sabemos que no es fácil. ¿Por qué? Porque estas palabras dichas en estos versículos, y podríamos ampliar el rango no solo al versículo 14 al 21, sino que podríamos hablar unos versículos anteriores y nos encontraríamos con especificaciones precisas para nuestro bienestar. ¿Qué quiere el Padre con todo esto? Que al final nosotros seamos obreros aprobados. Obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero la vergüenza va a venir, ¿por qué? Por la desobediencia a todo esto que nosotros debemos hacer o que debemos procurar hacer en nuestras vidas. Decía que todo esto siempre va a encontrar una, ¿cómo diríamos? Una barrera. ¿Y esa barrera dónde está? No está afuera. Esa barrera está dentro de nosotros. Y solo nosotros podemos tumbarla. Otro se puede afanar porque yo cambie. Pero quien va a decidir cambiar soy yo. Yo me puedo afanar para que otro cambie. Pero quien va a decidir cambiar es él. Es ella. Por lo tanto, cada responsabilidad que se establece con estas palabras es una responsabilidad particular. Pero no debemos olvidar que esa responsabilidad particular va a traer un bien colectivo. Y es lo que quiere, la palabra es lo que quiere el Señor. Y fíjense cómo cierra estos versículos, en el versículo 21 específicamente, donde nos dice: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el
mal. Esa es la fórmula. La fórmula para nosotros poder obtener cada día la bendición, la aprobación de nuestro Padre, es que podamos nosotros vencer el bien, vencer el mal con el bien. Que sea el bien por delante. Y el bien, que es la palabra hebrea tov, ¿dónde está? ¿Dónde reside? Reside en la Torá. En esa Torá santa y maravillosa que todos tenemos hoy. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra preciosa que se nos da en estos escritos apostólicos, que tiene una relevancia y una importancia tremenda con nuestra parashá de hoy. Esta parashá donde el Señor nos va a mostrar que Él es el que ejecuta los juicios y que los juicios del Señor son verdaderos y todos justos, a diferencia del hombre. Tenemos al profeta Yoná, en el capítulo 2, versículos 6 al 10, dice la Escritura, versículo 6, descendía a los cimientos de los montes, y cuando la tierra echaba sus cerrojos para siempre sobre mí, tú, oh Adonai, Elohim mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Adonai, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia, pero yo te ofreceré sacrificios de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Adonai. Entonces Adonai dio orden al pez y éste vomitó a Yoná en tierra. Amén. Yoná, el profeta, declara y dice, y cumpliré lo que prometí. Estas palabras deben resonar en nuestra mente y en nuestros corazones hoy también, para adquirir el compromiso y el nivel de compromiso que estos hombres, estos profetas, los cuales también tuvieron errores, porque el mismo Yoná es, ¿cómo podríamos decirlo?, evidencia del error que un humano puede cometer. Él mismo pensó que podía huir de la presencia de Adonai. Y cuando hablamos de huir de la presencia de Adonai, ¿a qué nos referimos? Al escrutinio, al juicio del Padre. ¿Quién puede huir? ¿A dónde nos podemos esconder? ¿Dónde? Que no esté el Padre, que no llegue, que Él no se dé cuenta. Si Él está en todos lados, Él es omnipotente, omnipresente, todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Él tiene esas cualidades. Entonces, ¿dónde podemos ir nosotros que Él no nos alcance? De allí que debamos tomar conciencia en cumplir lo que ha salido de nuestra boca. Y eso se refiere a ese compromiso que adquirimos cuando declaramos fidelidad al Padre. Y el día que nosotros aceptamos a Yehoshua como nuestro Mesías, ese día nuestra boca también profirió ese compromiso de llegar hasta dónde, hasta el final. Y la manera de honrar ese compromiso hoy es obedeciendo las palabras de nuestro Padre completamente. El Padre sabe que nosotros tenemos márgenes y esos márgenes de error se dan, pero dentro de esos márgenes el Señor nos da la bendición de su guía a través de su Hijo amado y a través de su palabra. No tenemos nosotros entonces excusas para decir que no hay manera de ser fiel. En medio de nuestros errores, el Señor nos muestra el camino a la fidelidad. Y cada día debemos procurar más ese camino. Sobre todo
cuando nosotros hemos experimentado estar muertos en delitos y pecados. En Efesios encontramos que Rab Saúl nos habla y nos dice en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que dice Joná? Que él descendió a los cimientos de los montes, a las profundidades. Allí estaba él. Y dice que el Señor lo rescató y lo sacó de la fosa. La fosa es una alusión al Seol o al Sheol, que es el lugar de los muertos. De allí lo sacó el Señor. Entonces, ¿cómo estaba Joná? Estaba muerto. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Muertos. Pero la bendición, ¿cuál es? Es que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo el Señor? Hizo el milagro. Pudimos volver a la vida. Resucitamos con el Mesías. Resucitamos con el Mesías. Y por eso es que Joná dice que cuando experimenta todo esto, ahora su vida, ¿qué va a hacer? Dice, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. Cumpliré, porque me has salvado, porque me has rescatado de la muerte. Todos nosotros hemos, de alguna manera, experimentado lo que Joná experimentó. Él en el vientre de ese pez, nosotros en la muerte espiritual. Pero que hoy a través del Mesías podemos decir que el Señor nos ha salvado. Nos ha justificado con la esperanza de que cuando venga el Mesías podemos estar en ese reino precioso de salvación completa. Amén. Esto tiene una relación especial con nuestra porción y que la vemos de buenas a primeras con esta expresión. Nuestra porción se titula Matot. Matot traduce como tribus, pero no solo tribus. Esta expresión hebrea Matot también traduce rama o ramas, porque está en plural. Maté es el singular y Matot es el plural. Traduce como ramas. ¿Ok? Ramas. Dice la escritura en el Sefer Bamidbar, que es el primer versículo de esta porción, 30, Bamidbar 30, versículo 1, dice, habló Moshe a los jefes de las tribus. La expresión que ahí aparece es Matot. De las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la palabra que Adonai ha ordenado. En estos días escuché que mi hijo Lemuel me pasó un audio de una persona en la red. Me imagino que a propósito de que van a venir o ya están llegando las santas convocatorias. Gracias, hermano. Las santas convocatorias. Esta persona, este señor, en su video, mostraba las razones por las cuales él no guarda las convocatorias. Y anima a todo creyente en el Mesías a que no la celebren, que no la tienen por qué celebrar, que no hay ninguna imposición ni obligación en guardarla. Por supuesto, eso de alguna manera choca con lo que nosotros estamos aquí estableciendo y diciendo a través de la palabra. Y el argumento que él expresa para basarse en que no debemos celebrar las convocatorias es que las convocatorias son para los hijos de Israel. Ese es el argumento. Él muestra a través de los escritos apostólicos que nosotros, los creyentes en el Mesías, no somos hijos de Israel. Que somos hijos,
como dicen las versiones, y él lo dice ahí en su video, somos hijos de Dios. Siendo hijos de Dios es algo superior a ser hijos de Israel. Por lo tanto, entonces ya nosotros no tenemos el deber de celebrar las convocatorias porque esos son para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Aquí, en esta parasha habla y se habló Adonai a Moshe a los jefes de las tribus. ¿Cuáles tribus? Las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, que son las que tienen la promesa de la herencia. Claro, no vamos a entrar en ese aspecto teológico, dogmático, de explicar eso. Solo le estoy diciendo porque estamos viendo el contraste de que esta palabra es para los jefes de las tribus que tienen el deber de ir a las tribus de Israel. Cuando siempre en la palabra, el Señor, ¿a quién habla? A Israel. Ahora, por supuesto, eso es ignorancia, sin ánimo de ofender a nadie, de lo que la palabra también establece, porque si nos vamos a Revelaciones y en la visión de Yohanan, ¿de qué se habla? ¿No es de las 12 tribus? ¿No es de esas 12 tribus? ¿No es de Israel? Hoy en esta porción vamos a ver la figura de la mujer. Y quizás eso podría chocar de alguna manera con la mujer en cuanto a que, ¿por qué ella? Pero no es así, lo hemos explicado. Esa figura que aparece en la Torá con la mujer, más allá de referirse literalmente o solo literalmente a la mujer, tiene que ver proféticamente ¿con quién? Con Israel, porque Israel es la mujer que aparece en las Escrituras. Ese pueblo maravilloso, el pueblo de Israel. ¿Que viene de dónde? De Isaac y de Abraham. Rav Shaul nos dice a los Gálatas y nos dice a nosotros que todos los que creemos en el Mesías somos hijos de Abraham. ¿Pero por medio de quién? De Isaac. Y siendo hijos de Isaac, ¿por medio de quién? De Israel. Entonces, aunque no queramos, ¿a dónde llegamos? Somos hijos de Israel. Parte de estas tribus. Y para heredar, entonces tenemos que estar dentro de Israel. El mensaje entonces para nosotros también, hoy. Y Moshe lo está dando a los jefes de las tribus. Ahora, esta palabra matot, dije que tiene una connotación porque la traducción literal de esta palabra no es tribus, sino más bien es ramas. Pero para entender mejor, no es rama cualquiera, sino una rama específica. ¿Cuál rama? Si ustedes la ven ahí, ¿qué tipo de rama es esa? Una rama seca. ¿Y por qué está seca la rama? La rama está seca porque se separó del árbol. Matot es cuando la rama está seca, está separada del árbol. ¿Y qué pasa cuando una rama se separa del árbol? Muere. Muere. Y uno dice, bueno, pero es contradictorio porque cuando vemos la portada de esta porción, aparece, es un arbolito pequeño en las manos y ese arbolito está vivo. Vivo. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice la Escritura, llamamos las cosas que no son como si fueran. Nosotros vemos esa rama, esa maté que está seca, la vemos como. La vemos verde, la vemos frondosa, la vemos hermosa, porque esa es la esperanza. Como dice Joná, que había descendido hasta la fosa, hasta el Sheol, pero Adonai los rescató. Los rescató.
Esto contrasta, esta rama seca contrasta con esta rama que está como, que está viva, tiene hojas, corre, savia. ¿Cuál es la esperanza? Que esa rama seca pueda reverdecer. Ahora, ya tenemos en la Torá precedentes. Cuando se escogió en este mismo Sefer, ¿verdad?, las varas de todas las tribus. ¿Y qué pasó con una específica? ¿Qué pasó con esa vara? La vara de Aarón reverdeció. Sin argumentos, vamos a decirlo, lógicos y naturales, sino contranaturales, porque en ningún momento esa vara siguió los parámetros físicos para reverdecer. No tocó tierra, no se metió en agua. Si usted agarra un palo y lo quita del árbol, ¿verdad?, y lo mete en agua, ¿qué pasa con ese palito? Ese palito le salen sus raíces y continúa la vida. O algunos que son un poco más prolíferos, los arranca de la matica y lo mete en la tierra, ¿y qué pasa? El mismo alimento de la tierra hace que ese palito se convierta también en un árbol, en un arbolito. Es lo que se llama, ¿cómo que se llama, hermano Immanuel? Esqueje, ¿no? ¿Cómo es? Esqueje, por esqueje. Un árbol por esqueje. ¿Ve? Pero la vara de Aarón no pasó nada de eso. Reverdeció sin necesidad de eso. Demostrando que la vida la da ¿quién? El Padre Eterno. Y esa es la esperanza, que en un momento Matov, siendo Matov, tribus despegadas, y eso habla de exilio, eso habla de separación, tenemos la esperanza de que el Mesías venga, el cual dice la Escritura que no desecha nada. Nada. Y el árbol, aunque esté seco, aún con la fragancia, con el rocío, con el olor del agua, puede reverdecer con el agua de la palabra. Y esa es la esperanza que tenemos con esto. Por eso el contraste. La expresión para tribus, pero conectadas con el árbol, es la expresión Shebatín, que se relaciona con el mes de Shebat, el mes de los árboles. Y en la Torá también aparece esa expresión y se traduce también como tribus. Entonces tenemos Matot versus Shebatín. Y no es que una esté en contra de la otra, sino que una es una posición profética que nos va a llevar a la otra. Aunque la rama esté muy seca, el Señor puede hacer que esa rama reverdezca. Y como dice la Escritura, dar vida entre los muertos. Palabras de Rab Shaul a los romanos. Si la deflexión o el tropiezo de los judíos vino a ser bendición para los gentiles, ¿qué va a hacer entonces todo esto? Cuando venga el Mesías. Vida entre los muertos. Todas las ramas secas van a revivir. ¿Pero cuáles ramas? Las que estén unidas a Israel. Israel. Porque Israel es el pueblo que el Señor escogió para traer la bendición y la salvación al mundo. De la última parashá, la parashá Pinhá, en el versículo 39 del capítulo 29 dice: estas cosas ofreceréis a Adonai en vuestras fiestas solemnes, aparte de vuestros votos y de vuestras ofrendas.
voluntarias, con vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz. Hace mención el versículo 39 y dice, aparte de vuestros votos. En esta porción, Matot, se va a hablar ahora de los votos. Cuando un hombre haga un voto. Pero también encontramos la figura de la mujer, siendo esta figura una figura mucho más profética, como habíamos hablado. Encontramos entonces esa expresión votos, votos que van a tener que ver con esta porción en un punto, pero también en otro punto, y el voto es hacia arriba, a la alza, y tenemos otra expresión que surge en esta porción que es la venganza, que pareciera hacia abajo, y es una situación de sube y baja, pero que contempla esta escritura o esta porción. En el versículo 16 de este capítulo 30 dice, estos son los estatutos que Adonai ordenó a Moshe sobre las relaciones entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante la juventud de esta en casa de su padre. En un momento encontramos entonces estos dos elementos unidos a la mujer. Cuando encontramos en este versículo 16 todo lo que tiene que ver entre la relación del varón y su mujer. Y dice entre el padre y su hija durante la juventud de esta en casa de su padre. En Israel esto es un aspecto importante, porque como ya lo decíamos, la figura de la mujer aquí no es solo la mujer cotidianamente hablando en las casas del pueblo de Israel, sino que aquí la mujer va más allá. ¿Hacia dónde? Hacia el mismo pueblo de Israel, como figura profética. Siendo el hombre, o teniendo el hombre, esa bendición de prefigurar al Padre. Al Padre. Fíjense, pensando en esto, o viéndolo de esta manera, cuando el Señor crea todo, crea primero al hombre. Y esa creación inicial del hombre le genera al hombre mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Y el Señor no lo deja solo, sino que le crea, como dice la Escritura, ayuda idónea. Pero en la relación entre el Señor y el hombre, el Padre quiere que el hombre experimente lo que Él experimenta. Cuando una mujer no es fiel a su esposo, ¿qué es lo que experimenta a su esposo? Lo mismo que experimenta el Señor cuando el hombre le es infiel. ¿Qué quiere el Padre? Que el hombre se dé cuenta, sienta y vea, para que eso le ayude a ser fiel. De ahí entonces la figura. Ahora encontramos la figura de la mujer en los votos de una manera positiva, pero también de una manera negativa más adelante en cuanto a la venganza. Venganza que se va a gestar ¿contra quién? Contra Midian. Y en la parashá vemos que Moisés se molesta. Ahora la palabra dice que no nos airemos, ¿verdad que lo dice? Pero siendo Moisés un hombre muy humilde, a pesar de ser humilde, se molestó. ¿Por qué? Porque el acto que hicieron los militares que fueron a la guerra y cuando vinieron de esa guerra, al darse cuenta él que habían traído las mujeres madianitas como parte del botín o de los que habían quedado de esa guerra, ¿qué hizo Moisés? Se molestó, se alebrestó y les regañó y les dijo, ¿cómo ustedes dejaron a estas mujeres? Si ellas fueron las causantes en lo tocante a peor, que fue la muerte de 24,000 en Israel.
Entonces Moshe se molesta. ¿Quién está involucrada? Es la mujer en ese aspecto. En el capítulo 31, versículo 15 al 16, dice: y les dijo Moshe: pero habéis dejado con vida a todas las hembras. Mirad, ellas son quienes por consejo de Bilán indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Adonai en lo tocante peor, por lo que hubo plaga en la congregación de Adonai. Entonces vemos allí, interesante, como en un aspecto la mujer va a tener incidencia en cuanto a lo que tiene que ver con los votos y va a tener que ver con la venganza, el porqué de la venganza del Eterno, que es el juicio que el Señor otorga o da. En todo esto, ¿qué encontramos? Encontramos la posición de la mujer. Mujer, hembras, aparecen en los dos textos que encontramos aquí en Bamidbar. Esto, en un momento, votos para enaltecerla y venganza para juzgarla, juzgar a esa mujer. Entonces, al final, todo esto nos va a llevar ¿a dónde? A lo profético, a los tiempos finales. Fíjense que en Revelaciones que encontramos que a una mujer se le va a enaltecer, pero a otra mujer se le va ¿a qué? A juzgar a esa gran ramera, a la Babilonia, a la gran Babilonia que cayó. ¿Cuál es el perfil de esa mujer? Vamos a ver. Dice la escritura en Oseas capítulo 2, 19, 20. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en benignidad y gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Adonai. Más evidente que lo que está diciendo Oseas es profético más que literal. Y que esa mujer simboliza es a Israel, que en un momento pecó, que en un momento falló, que fue infiel, pero que ahora tiene la oportunidad a través de la bendición del Padre de resurgir de sus cenizas. También dice Irmiyahu, el profeta 3:14, vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. Entonces encontramos esa relación entre el Padre e Israel como una relación matrimonial. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sión. Eso dice el Señor. También dice Yehezkel, capítulo 16, versículo 8. Otra vez pasé cerca de ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai Elohim, y viniste a ser mía. Tremendo. Entonces encontramos esta relación marital. Y dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Pues os celo con celo de Elohim, porque os desposé con un solo marido para presentaros como una doncella pura al Mesías. Entonces es evidente que estamos estudiando la Torá, pero la visión que tenemos de todo esto, el perfil de esa mujer, ¿cuál es? No es literal, sino más bien con un peso profético tremendo. Y dice Efesios 5:25 en los escritos apostólicos, los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Por supuesto, en la teoría de la dispensación, esa congregación dejó de ser Israel para ser ahora la iglesia. Y por ello es que está esa visión
que podemos encontrar en muchos predicadores y en las redes, de que ya no somos parte de Israel ni no somos hijos de Israel. Por eso, equivocadamente, cuando la misma profecía del Malat, ¿qué le dice a Miriam y a Joseph? ¿Qué les dice? Que él vendrá y salvará ¿a quién? A su pueblo Israel. ¿Salvará a Israel? La congregación es Israel, la Quejilá. Esa congregación que se presentó ¿dónde? En el monte Sinaí. Y que desde ahí es constituida como la nación del pacto. Ese pacto que el Señor ha hecho con ella. Y ha dado o ha establecido ese matrimonio que se va a consumar a través del Mesías, como el rey que se establecerá para Israel. Tenemos entonces que el perfil de esta mujer es, primero, comprometida. Segundo, fiel. Y tercero, amenazada. En Revelaciones encontramos allí en el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Cuál mujer? Israel. Y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Adonai y tienen el testimonio de Yehoshua. Ahí está. Es una mujer comprometida, es una mujer fiel, pero también una mujer amenazada. Con la amenaza. Ese es el perfil de esa mujer. Pero, siempre hay un pero. El profeta Yehezquiel en el capítulo 16, versículo 13 al 15, nos dice: así fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de obra recamada. Comiste flor de harina con miel y aceite. Fuiste muy hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice Adonai Elohim. Pero pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba. De tal eras. Como dicen por allí, a pesar de todas estas, todo este perfil, toda esta, vamos a decir, todo este peso espiritual y profético con el pueblo de Israel, lamentablemente llegó un momento en que Israel se fue, cayó. ¿Por qué? El profeta lo dice, porque puso su confianza en su hermosura. No entendiendo que esa hermosura es consecuencia de su relación con el Eterno. Alejado del Eterno, ¿cómo podemos ser? La hermosura que nosotros podemos tener no es una hermosura física, sino una hermosura espiritual. Y esa hermosura se ve empañada cuando nosotros nos prostituimos. Y hablo de la prostitución espiritual cuando vamos en pos de ídolos. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos con todo esto hoy, porque tenemos una contaminación espiritual muy marcada. También Yehezquiel 16:32 dice: a mujer adúltera que en vez de su marido admite a los extraños.
Y otra vez la figura de la mujer. ¿Por qué? No porque la Torá la tenga agarrada con la mujer, no. Es porque la mujer aquí simboliza a Israel, que en un momento adulteró, fornicó, que en un momento cayó. Pero también el Señor ha establecido para que Israel, esa esposa, también pueda resurgir y dejar de ser ese palo inerte, esa rama muerta, y reverdecer y revivir. Y esa es la promesa. Revelaciones 17, 1, 2 dice, y vino uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Esa mujer adúltera, ¿qué va a pasar con ella? Juicio, venganza. Mientras que con la mujer que simboliza a Israel, si hay arrepentimiento, si hay teshuvá, salvación. Ahora, todos aquellos que no hagan esa teshuvá, ¿están de qué lado? ¿Qué mujer le representa? Esta gran ramera, que son todos aquellos que no se arrepienten. Entonces, podemos ver la posición de esa mujer, esa posición que vemos cuando hablamos de los votos para enaltecerla, pero hablamos de la venganza, ¿para qué? Para juzgarla. Para juzgarla. Ahora, ¿quiénes tienen la opción? ¿Quiénes deben, como decíamos al principio, proceder? ¿Quiénes deben escoger qué mujer ser? Nosotros. Y lo debemos hacer a través de las acciones, a través del compromiso de fidelidad que vemos en la Escritura. Cuando hablamos del voto, nos preguntamos, ¿qué es un voto? La palabra para voto es la palabra hebrea nadar, que nada tiene que ver con la palabra o el verbo en castellano, ¿no? Nadar, de meterse en el agua y empezar a darle porque si no se hunde. Nadar. En el Strong tiene un número, H5087, y tiene que ver con promesa. O hacer o dar algo al Eterno. Hacer, pagar, prometer. Eso es un voto cuando se hace una promesa, cuando se da una palabra. Cuando alguien da una palabra, y aquí en este contexto específicamente al Eterno. Al Eterno. Ahora, se ve feo. ¿Qué se ve feo? Cuando una persona da su palabra a otro, a un ser humano igual. Alguien le dio la palabra y le dijo, mira, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando toca hacerlo, ¿qué pasa con la palabra? No la honra, sino que hace todo lo contrario. Entonces, ¿qué se dice de esa persona? Esa persona no tiene palabra, no cumple lo que dice. Por lo tanto, no es una persona genuina. Ahora, eso en función a la relación entre nosotros. Imagínense con el Creador. Cuando hacemos eso con el Creador y no honramos la palabra que le hemos dado a Él. Por supuesto, entonces esto trae un perjuicio mayor. Nadar entonces nos lleva a entender ese concepto o ese principio que vemos en la Escritura de dar y recibir. Dar y recibir. Ahora, nuestro Mesías nos enseñó lo que es mejor. ¿Qué es mejor?
Claramente nos enseñó que es mejor dar. Mayor gozo, mayor bendición. Mejor es dar que recibir. Ahora no estamos diciendo que recibir sea malo. Porque si hay algo que a nosotros nos gusta, ¿qué es? Es recibir. ¿Y eso va a ser hasta cuándo? Hasta el último hálito que estemos en este mundo. ¿Cómo nos gusta recibir? Pero nosotros, siendo espirituales, ¿qué debemos procurar? No recibir, sino dar. La palabra nos anima a buscar las cosas mejores, ¿sí o no? Y cuando damos, estamos en el camino de lo mejor. ¿Por qué? Porque nos parecemos a nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, cuando una persona da, se conecta espiritualmente con un rasgo distintivo del Creador. Del Creador. Y eso es positivo en la vida espiritual de esa persona. Vemos en la palabra cómo el Señor dice, primero, estableceré mi pacto contigo. Bereshit 6:18. Una relación de dar y recibir, recíproca. El Señor nos da, nosotros recibimos, pero también nosotros damos y Él recibe. La misma Torá nos dice, ¿qué te pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? Nos pide fidelidad, nos pide temor, respeto, alabanza. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Bereshit 17:2. Y Él os anunció su pacto, Devarim 4:13. Mi pacto que yo les mandé, Yehoshua bin Nun 7:11. Me acordaré de mi pacto, por tanto os libraré de su servidumbre, Shemot 6:5-6. Adonai no rechazará a Israel por su desobediencia, ni los desechará hasta consumirlo, invalidando mi pacto con ellos. Vaikra 26:44. Ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Devarim 4:31. Vemos entonces que en todos estos versículos resuena esa expresión pacto. El Señor ha hecho un pacto. Nosotros hemos hecho un pacto. Y ese pacto se convierte entonces en esa relación de dar y recibir entre el Padre y nosotros. Entre el Señor y nosotros. Para que nosotros podamos ser esa esposa fiel, comprometida, que el Padre ha establecido. Promesas. Se destacan 3 momentos recomendables para hacer promesas. ¿Cuáles son? Primero, cuando existen malos hábitos y hay el deseo de arrepentimiento. Queremos erradicar esos malos hábitos, esas malas formas, y el deseo de arrepentirnos está allí latente, entonces nos comprometemos con el Padre. Esa promesa, ese voto, ese compromiso genera responsabilidad, genera acercamiento. Segundo, si hay una oportunidad para cumplir un mandamiento. Tercero, en momentos de crisis, como el caso de Jacob y Joná. Ahora, en estas tres momentos que vemos en la Escritura como recomendables para hacer promesa, ¿de qué hay que cuidarse? ¿De qué debemos cuidarnos? Que a la hora de realizar estos votos o promesas no sean como basados en las emociones. Debemos cuidarnos entonces de las emociones. Porque las emociones en el momento nos pueden llevar a decir cosas que no vamos a cumplir. ¿Y qué es mejor? ¿Qué es mejor? Mejor es quedarse quietecito y calladito a proferir un voto y no cumplirlo. Porque eso es lo que nos dice la Escritura.
Es lo que nos establece la palabra. En Bereshit 28, 20 al 22, dice, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Adonai llegara a ser mi Elohim, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Elohim, y todo lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Esto es el famoso y célebre voto solemne que hizo nuestro padre Jacob, Israel, cuando huía de Esaf rumbo a la tierra de sus familiares allá en Harán. Y le dice al Señor, si Elohim, si el Padre está conmigo y cumple conmigo y me protege, entonces yo haré tal y tal cosa. Este compromiso quedó allí en ese lugar sellado, refrendado. Y el Señor aceptó el pacto y el compromiso. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob, a pesar de sus errores, a pesar de sus acciones contrarias en algún momento, la palabra nos muestra que él honró ese compromiso. Y fíjense que dice que esta estela, como esta estela, monumento, porque se erigió una piedra que sirvió como base, será casa de Elohim, aludiendo, según algunos, a lo que serían los futuros templos en Israel. Ahora fíjense quién cumplió eso. No lo cumplió él literalmente, lo cumplió sus hijos, pero espiritualmente sí lo cumple. ¿Por qué? Porque él es Israel y en él está la promesa de redención del Padre. Por eso, decir hoy que no somos casa de Israel, ¿qué hace? O que no somos hijos de Israel, nos saca, nos excluye. Y nosotros mismos, con nuestro propio veneno, nos matamos. Cuando el Señor lo que quiere para nosotros, vida y que la tengamos en abundancia. De ahí entonces este solemne voto. En Bereshit 31:13 dice, yo soy el Elohim de Betel. ¿Recuerdas? Betel. Donde ungiste la estela, el monumento, y donde me hiciste un voto. 21 años después, el Señor viene a reclamarle a Jacob. Es el tiempo de cumplimiento. Ahora, ¿qué vivimos nosotros hoy, amados hermanos? ¿En qué tiempo vivimos? En tiempo de cumplimiento también. Cumplimiento. Hay que cumplir. ¿Qué opción tenemos hoy? ¿Tenemos la opción de no cumplir? El que no cumpla, ¿qué va a pasar? Será juzgado, condenado, pero el que cumpla será redimido, salvado. Y nosotros queremos la redención, por eso no tenemos otra opción sino cumplir, cumplir. Dice, donde me hiciste un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Cúmplelo. Ahora el Señor pudo y tenía la fuerza para sacar a Jacob de donde estaba y sacar a sus esposas y a sus hijos y ponerlo en el lugar de su nacimiento. Pero, ¿qué hizo el padre? Reclamó que esa acción la tenía que hacer era Jacob, Israel. Y la hizo. ¿Y cuántos problemas le trajo a Jacob todo esto? Muchos. Problemas con sus familiares y problemas con los de afuera. Eso evidencia que cumplir la voluntad del Señor, ¿cómo es? Es complicada, no es fácil, pero es lo que debemos hacer, porque nosotros hicimos un voto, un compromiso. Ahora,
Ya que nos cuidamos de las emociones, también debemos cuidarnos ¿de qué? De las incoherencias. ¿Y qué son las incoherencias? Cuando yo digo algo y hago todo lo contrario. Jacob dijo algo y él debía cumplir lo que habló. Jonás, cumpliré mis votos. Lo que dije, yo dije en el vientre del pez, esto y esto y esto, me apresuraré a ir a la casa de mi Elohim a cumplirlo. Mele David, cumpliré mis votos. Los cumpliré. Y no daré nada al Señor que no me cueste. Que no me cueste. Rey, todo eso es tuyo. Yo te lo doy. Los bueyes, todo. La madera, el terreno, todo. ¿Y qué le dijo David a Arabna? Que tiene más nombre que una planta. ¿Ah? ¿Qué le dijo? Negativo. Yo te lo voy a pagar. Y se lo pagó. Porque no daré nada, ni cumpliré mi compromiso con el Señor con nada que no me cueste. Y ahí está. ¿Cuánto costó para Jacob cumplir ese voto? Muchísimo. Jonás capítulo 2, versículos 6 al 10 que leímos. Descendí a los cimientos de los montes, y cuando la tierra echaba sus cerrojos para siempre sobre mí, muerte eterna, tú, Adonai, Elohim mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Adonai, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza. Ahí está el voto. Y cumpliré lo que prometí. A pesar de que esta historia comenzó ¿cómo? ¿Cómo comenzó la historia de Jonás? Como podríamos decir, comenzó echada a perder. ¿Y cómo terminó? Terminó en bendición. ¿Por qué? Porque así es el Señor. El Señor, a pesar de que todo está echado a perder, Él da la base para que todo resurja y haya vida entre los muertos. Pero ¿qué pide el Señor de nosotros? El cumplimiento. Cumplir. Cumplamos. Seamos responsables. Ahora ya nos cuidamos de nuestras emociones, nos cuidamos de la incoherencia, de la inconstancia. Ahora, ¿de qué nos vamos a cuidar? De nuestras palabras. Cuidemos nuestras palabras. Que todo lo que salga de nuestra boca lo podamos cumplir. Lo podamos cumplir. Esto nos trae muchas veces dificultades porque somos ligeros a la hora de hablar. Y salen muchas palabras. Y la misma escritura dice que en las muchas palabras, ¿qué pasa? Abunda el pecado, abunda la maldad, abunda la shonhará. Eso pasa. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con ese frenazo, ¿no? Devarim 23, 21 al 23 dice, cuando hagas un voto a Adonai tu Elohim, no tardarás en pagarlo. Si lo hiciste, a partir del momento que lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Comienza a trabajar para pagarlo. Porque a la medida que te tardes, ¿qué va a pasar? Corres el riesgo de no cumplirlo. De no cumplirlo. Si tienes una deuda y te cayó el dinerito para pagarla, ¿qué vas a hacer? Págala. ¿Por qué? Porque nunca faltan gastos que generen que tú puedas quedar guindado. ¿Y cómo queda tu nombre?
enmancillado. Pero más que el tuyo, va a quedar enmancillado el nombre ¿de quién? Del Padre, porque tú eres hijo del Señor. Nosotros somos hijos del Señor. Entonces dice, no tardarás en pagarlo, porque Adonai tu Elohim ciertamente te lo reclamará, como se lo reclamó a Jacob, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo. Tal como voluntariamente has hecho voto a Adonai tu Elohim, lo cual has prometido con tu boca. El Señor no obliga a nadie. El Señor quiere voluntad, voluntariado. Y eso es el aspecto. Ahora, quien debe obligarse, ¿quién es? Es uno mismo. Es uno mismo. Pero la trampa del sistema, ¿cuál es? El hijo le dice al padre, no me puedes obligar. Y es verdad. Pero, ¿a quién le perjudica el hecho del no cumplimiento? ¿Al padre que lo estableció o al hijo que no quiere cumplirlo? Al hijo. De ahí entonces que cuando el padre lo ayuda al cumplimiento, no es que lo está obligando, es que lo está llevando a la salvación sin él darse cuenta. Pero eso no se ve. ¿Qué se ve hoy? Los derechos humanos. No puedes obligar a nadie. Pero resulta que al no obligarlo, ¿qué va a pasar? Se va a perder, va a morir. Primera de Samuel, capítulo 1 al 11, encontramos un voto. ¿Quién lo hizo? Una mujer. Hannah. Y dice, y Hannah hizo voto y dijo a Adonai de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva. Y uno dice, esa es la especialidad de nuestro Padre. ¿Saben qué hace el Padre que está en los cielos? Mira la aflicción de sus siervos. El mismo Mele David dice que no ha visto justo desamparado, ni uno que mendigue pan. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre sus siervos. ¿Y qué está pidiendo Hannah? Que el Señor la mire. Claro, ella en su situación no se está dando cuenta que a la hora de decir esto, quizás hable una incongruencia. ¿Por qué? Porque si hay alguien que nos mira a nosotros, es el Señor. Solo que la situación que hace que pareciera que el Señor se olvidó de nosotros. Como en Esther, en Purín, que pareciera que el Señor estaba abstraído, que estaba fuera, pero no. Pero ella le dice, si te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo, profeta Shemuel, a tu sierva yo lo dedicaré a Adonai por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ahí está. Le pidió al Señor algo y hizo un voto. Un voto nazareo. Y dice la Escritura en 1 Samuel 1, 21 al 24. Y otra vez aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia a ofrecer a Adonai el sacrificio anual y pagar su voto. Pero Hannah no subió, pues dijo a su marido, esperaré hasta que el niño sea destetado. Entonces yo misma lo llevaré para que se presente a Adonai y permanezca allí para siempre. Y su marido Elcana le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que Adonai confirme su palabra. Se quedó pues la mujer y crió a su hijo hasta que lo hubo destetado. Después que lo hubo destetado, lo hizo subir consigo junto con 3 becerros, un efa de flor de harina y un odre de vino, y lo llevó a la casa de Adonai en Silo, aunque el niño era de tierna edad. Ya, 2, 3 añitos que debió tener el profeta Samuel. ¿Y qué hizo ella? No se dejó gobernar por sus sentimientos. No fue incongruente con sus palabras. No, cumplió lo que habló. Si el Señor le daba un hijo, se lo ofrecería a él para que fuera un siervo de él.
Y esto trajo, amados hermanos, como consecuencia, uno de los más grandes hombres de Israel, el profeta Shemuel. Un hombre, mira, en un nivel espiritual tremendo, maravilloso en nuestro pueblo. Tehilim 22:25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que temen. Esa es la palabra de Meledaví. Tehilim 116, 17 y 18. A ti ofreceré sacrificios de acción de gracias e invocaré el nombre de Adonai. A Adonai cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Estos textos, estos versículos, ¿qué hacen? Reafirman que cuando uno tiene el compromiso, debe apresurarse a cumplirlo. En el capítulo 30, versículo 1 al 2 dice: habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre haga voto a Adonai, no o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Entonces, la conclusión es que cuando se hace un voto, cuando se da una palabra al Eterno, tenemos y debemos cumplirla. Cueste lo que cueste. Pero ¿cómo cumplirla? Si otras cosas están por encima del Señor. De ahí entonces que lo que dice Jonás tiene fuerza, que él va a cumplir, mientras que los demás que hacen andan en sus ídolos. Y muchas veces los ídolos, ¿quiénes son? Somos nosotros mismos, porque ponemos por encima del Señor nuestras propias apetencias. Eso tiene que ver con esta palabra. ¿Cuál palabra? Profanación. Quien no cumple el voto, ¿qué está haciendo? Profanando. Profana el pacto, profana el nombre del Señor. La palabra profanación es la palabra hebrea halal, que traduce como perforar, herir, disolver. Disuelve el pacto, la relación, la quebranta. ¿Cómo se le dice a lo que un hombre y una mujer hacen cuando van al altar para contraer matrimonio? ¿Cómo se le dice? Los votos. Los votos. El que no cumple su palabra causa una herida, una perforación en la imagen de Adonai. Si el hombre no cumple su palabra, trastoca su función de reflejar el carácter de Adonai, porque el Eterno no puede quebrantar su palabra y el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Cuando no cumplimos lo que hablamos, no solo dañamos la imagen de Adonai, sino también nuestra relación con Él y la misma esencia de nuestro ser. Amados, ¿qué debemos hacer entonces en la relación con nuestro Padre? Por lo tanto, podemos decir que la palabra de un hijo del Eterno, ¿cómo es? Es sagrada, pues solo se puede profanar lo que es sagrado. Rab Shaul mismo lo dice, en Gálatas dice, un pacto entre hombres, ¿cómo es? Es firme y no se puede revocar. ¿Por qué? Porque la palabra de un hijo del Eterno es sagrada. Sagrada. Y estamos llamados a honrarla. A honrar la palabra que nosotros hemos dado al Padre. ¿Por qué? Porque eso se convierte en sagrado. El habla es el signo distintivo del ser humano, cosa que no tienen los animales. ¿Ve? El habla, el hablar, es la expresión de su pensamiento. La palabra hablada determina el tipo de persona que somos. De ahí entonces que en la Torá se nos anima a hablar palabras buenas, de santidad. Lashon HaKodesh, no Lashon Hará. El lenguaje es parte de nuestra identidad, de lo que somos. Por eso es indispensable habituar nuestra boca a cumplir lo que afirmamos y a siempre decir la verdad, aunque nos cueste. Esta semana estudiamos
a través del Ministerio de la Enseñanza de la Semana, revelando las Escrituras, el More Yedael habló de un libro. ¿Cuál libro? Sefer Kohelet. Ese Sefer Kohelet habla de esto, de las promesas, de las palabras. Dice Kohelet 5, 1 al 7. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim y acuérdate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo, citando lo que te dice Devarim, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Ahora, pero no nos podemos escudar en eso para no comprometernos. No, sino que seamos cuidadosos a la hora de comprometerlo para cumplirlo. No permitas que tu boca te haga pecar y no diga delante del mensajero que fue un error, porque ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, una cosa, teme a Elohim y entonces cumple tu palabra. El rabino Elimelech de Linzhen escribió una serie de consejos relativos al hablas, a la expresión al habla, ¿no? Estos son algunos que podemos encontrar que se relacionan con la Lashon Hará. No deberíamos comenzar una conversación con cualquier persona excepto por necesidad. Es decir, aunque la conversación se dé, no la comencemos nosotros. Si esa conversación va a ser una conversación vana, si no hay ninguna necesidad. Segundo, debemos pronunciar palabras cuidadosamente elegidas para no pronunciar ninguna falsedad, ni adulación, ni lashon hará, ni chisme, ni una expresión que avergüence al otro, ni palabras para destacar nuestras buenas acciones ante los demás. Tercero, es bueno acostumbrarnos a decir no sé. ¿Por qué? Porque ahí hay una cubierta. Si decimos algo sin saberlo y estamos diciendo mentira, de ahí entonces que debamos cuidarlo. Cuarto, ante la proximidad de gente que no se cuida de hablar cosas sin propósito, lo mejor es alejarse. Pero no alejarse en función de sacarle el cuerpo a las personas, sino no participar en lo que ellas hacen y revertirlo de alguna manera mostrándoles cómo se hace. En Misle 17:28 nos dice la Escritura, aún el necio, miren cómo dice la palabra, aún el necio, cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora, ¿pero para qué? Para hablar lashon hará, para hacer afirmaciones contrarias, para hacer un voto que no va a cumplir. Pero debemos hablar y debemos hablar palabras de Torah y debemos comprometernos para cumplir. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Posición de la mujer. En esta parashá vemos esa posición que tiene la mujer y repito, va en función a la posición del pueblo de Israel delante del Creador. La mujer en cualquier condición está sometida siempre bajo una autoridad. ¿Cómo lo podemos ver? Esto la hace más o menos dependiente, más o menos obediente, más o menos autoritaria, más o menos rebelde, más o menos responsable y más o menos vulnerable. Ahora, ¿quién decide el más y quién decide el menos? La mujer. Ella decide cuál es la posición que va a tener. Si su posición
es la posición que el Eterno le está demandando a la palabra, Baruch Hashem. Pero si ella sale de los límites de la Torá, entonces, lamentablemente, ella está en una posición riesgosa, de peligro, de muerte. De muerte. Sin embargo, en Bamidbar 30, versículos 5b, 8b y 12b, a pesar de que la mujer en un momento pueda errar, si se arrepiente, ¿qué hace el Eterno? ¿Qué hace el Señor? La perdonará. Porque todos en algún momento fallamos. No digo podemos fallar, porque nadie debe fallar, nadie tiene por qué fallar, pero fallamos y es la verdad. Pero si hay arrepentimiento y hay ganas y deseos de salir de esa posición nefasta, el Eterno, dice la Escritura, que la perdonará. Bamidbar 30, 13 al 15 dice: todo voto y todo juramento que obligue a humillarse a sí misma, su marido lo confirmará o lo anulará. Pero si su marido de día en día calla ante ello, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirma por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó. Y si los anula después de haberlo oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Él es el responsable. Ahora, este es el principio que encontramos en la Escritura. ¿Cómo nosotros podemos dar con los pies a esto? De ninguna manera, porque así está establecido, no por nosotros, sino por ¿quién? Por el Creador del universo. Él estableció estas maneras. Debe entonces su marido confirmarlo o anularlo, teniendo él la autoridad sobre ella. Yeshayahu 53, 4 al 6 dice: él mismo cargó con nuestras enfermedades. Fíjense, dice, entonces él cargará con la iniquidad de ella, haciendo alusión ¿a quién? A la labor del Mesías como redentor por los pecados de la mujer. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo él el responsable, siendo él la autoridad de esa mujer, de Israel. Carga con su iniquidad, para que ella pueda obtener entonces el perdón. Principios de autoridad y subordinación. Un varón está bajo la autoridad de los jefes. En el capítulo 30, versículo 1 al 2, encontramos que se llama ¿a quiénes? A los jefes de las tribus. Una mujer adolescente está bajo la autoridad de su padre. Capítulo 30, versículo 3 al 5. Una mujer adulta, soltera, está bajo la autoridad de su padre para la anulación de promesas. 33:5. Una mujer desposada, lo que conocemos como el erusín, y está bajo la autoridad de su marido. 36:8. Una mujer viuda o divorciada no tiene autoridad inmediata sobre sí, sin embargo, está bajo la autoridad de los jefes, al igual que los varones. 39 y versículos 1 y 2. Una mujer casada, Nisuín, cuando se concreta el matrimonio, está, sin lugar a duda, bajo la autoridad de su marido. Capítulo 30, versículo 10 al 15. Ahora, encontramos al final de esta porción, en el capítulo 31, versículo 1 al 2, dice: habló Adonai a Moisés diciendo: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, después será reunido a tu pueblo. La pregunta es, ¿cómo conciliar el deber ser con las emociones? El cumplimiento de las cosas con lo que yo quiero. Porque pareciera que esas dos cosas son como el agua
y el aceite. Que a pesar que están en el mismo recipiente, ¿qué pasa? No se da, no se unen, se mantienen cada una como sustancias aparte. Ahora eso es lo más complicado. Y esa complicación la va a vivir ¿quién? Moshe. Porque cuando el Eterno le manda a tomar venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, eso es algo que debe hacer. Eso está aunado de que cuando esa venganza se cumpla, ¿qué va a pasar con él? Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. La venganza por intentar destruir las familias israelitas, intentar incluir el culto de sus dioses paganos, intentar crear una generación perversa e intentar mezclar la identidad de un pueblo. ¿Ve? Entonces cuando vemos, nos damos cuenta que todas estas cosas para Moshe, ¿cómo eran? Complicadas. Ahora, ¿qué pasa? Que Moshe tenía esa responsabilidad. Dice la escritura en 31:3, entonces Moshe habló al pueblo diciendo, armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra y vayan contra Midian para ejecutar la venganza de Adonai sobre Midian. Ahora vemos que Moshe no habla de el hecho de que después de esta guerra, ¿qué va a pasar con él? Hasta ahí llegó. Se tiene que cumplir lo segundo también, que es que él ha de morir. Sin embargo, cuando les da la orden, no les comunica tal cosa. Muchos dicen que era para que el pueblo no se desmoralizara y entonces fueran a la guerra con esa moral baja y pudieran perder esa guerra. No se los comunicó. Sin embargo, ¿qué encontramos? Vemos que él les envía a ellos a ejecutar la venganza de Adonai. No su venganza, sino la venganza del Padre sobre Midian. En Romanos 12, 17, 21 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Estamos llamados entonces a paz y no a guerra. Sin embargo, cuando la guerra la ordena el Padre y la venganza es del Señor, Israel tiene que ejecutarla. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, si que nuestros sentimientos no sean los que afloren, sino dar lugar a la ira. ¿La ira de quién? De Elohim, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Estamos llamados entonces a amar, a perdonar al enemigo. ¿Cuánto más siendo hermanos? Mucho más todavía. Y el consejo final de este capítulo 12 que leímos en los escritos apostólicos es no seas vencido por el mal, sino con el bien vence el mal. El mal que rodea toda nuestra vida, porque el mal está por allí. El mal también pudiera estar dentro de nosotros y tenemos que vencerlo aún dentro de nosotros. Ahora, esto nos lleva a lo profético. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque el día del Señor vendrá. Y no tardará. Revelaciones 19, 11 al 16 nos dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Elohim Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito:
Rey de reyes y Señor de señores. Ahí está. Vendrá y no tardará, dice Ibrín, el día del Señor. Y Él ejecutará su venganza y Él juzgará a todos. Y nosotros estaremos ¿de qué lado? Del lado de la justicia, del lado del Señor, para ser absuelto. En el 31:6 dice, y Moshe los envió a la guerra 1000 por cada tribu, y a Pinha, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los utensilios sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. ¿Cuál fue el arma principal de los hijos de Israel? Lo espiritual. ¿Representado dónde? En ese shofar, ese instrumento de alarma, que sonó y derribó las murallas de Jericó. Y hizo también que Israel en esta guerra no perdiera ni uno solo. Esta fue una de las guerras más destacables. ¿Por qué? Porque fueron 12,000 a la guerra y volvieron 12,000. Tremendo, maravilloso. Efesios 6, 12, 13 nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta es la verdad. Nuestra guerra, nuestra lucha es espiritual. Por lo tanto, ¿qué nos dice Rab Shaul? Tomad la armadura completa de Adonai para que podáis resistir el día malo, y habiendo hecho esto, estad firmes. ¿En quién? En nuestro Padre eterno. Amén. Que así sea. Primera de Samuel 17:39 y Bamidbar 31 al 49. Habla sobre esa armadura y dice, y sobre la armadura le enseñó su propia espada. David entendió andar porque nunca había hecho la prueba. Y luego dijo David a Saúl, con esto no puedo andar porque no estoy entrenado. Y David echó de sí aquellas cosas, recordando que estos instrumentos de guerra no son necesarios cuando la pelea, la batalla, la lucha, nuestro Padre eterno. Es espiritual. ¿Y la vamos a ganar dónde? En lo espiritual. Y dijeron a Moshe, tus siervos han contado los hombres de combate que están bajo nuestro mando y ninguno ha faltado de nosotros. 12,000 que salieron, 12,000 que regresaron. Amén. Con esto terminamos, amados hermanos. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como los gentiles, en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Adonai a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad, para practicar con avidez toda clase de impureza. Amén. Que así sea. Que ya no vivamos como los gentiles, que no tienen pacto, que no están dentro de la palabra y no viven conforme al Señor, sino todo lo contrario. Vivamos como hijos de Adonai, como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Próxima porción, Parashá número 42, parte 2, Parashá Matot, 31:17 hasta el 31:54. Yohanan 15, 4 al 10 y Primera de Samuel 17, 44 al 50. Bueno, amados, Shabbat Shalom, buen provecho y nos estaremos viendo entonces en la tarde. La tarde a las 3 hoy especial con la revisión del Cordero. Amén. Shabbat Shalom para todos.